¿A qué nos referimos cuando hablamos de movimiento? Desde mi perspectiva, el movimiento siempre está hablando de todos los planos al mismo tiempo, porque a veces asociamos el movimiento solo a lo físico, ¿no? Algo se mueve, algo que va hacia algún lugar, algo que sale de acá y va hasta acá y genera un movimiento, ¿no? Algo que se está moviendo, que vemos que no está quieto y que no está todo el tiempo en el mismo lugar, sino que por ahí tiene un recorrido, una velocidad, un tiempo, una forma en ese movimiento. Entonces lo asociamos mucho al plano físico solamente. Pero desde esta perspectiva yógica, al menos de la que yo elijo compartir, el movimiento está sucediendo en todos los planos al mismo tiempo. Entonces, plano físico, plano mental, plano emocional y plano espiritual se están moviendo. Es decir, que salen de la quietud en la que estaban, salen del estado, de la forma en la que estaban y van mutando, moviéndose, transformándose hacia otro. Esto implica una transformación, es decir, un cambio de forma, justamente una transformación, y un cambio de lugar, ¿no? Algo que se mueve no está todo el tiempo en el mismo lugar. Si yo me muevo de acá hasta allá, me estoy cambiando de lugar. Dejé este lugar para pasar a estar en ese otro lugar y en el medio hubo un trayecto, ¿no? Hubo pasos, hubo una dirección, hubo una forma de movimiento, porque tengo infinitas maneras de moverme de acá hasta allá, ¿no? Entonces pensemos ese de acá hasta allá también a nivel mental, emocional y espiritual. Un pensamiento que se mueve del lugar en el que está se transforma y pasa ahora a este otro lugar. Entonces ahora pienso esto de esta manera. Una creencia la suelto, la transformo y ahora tomo esta otra forma de hacer y de accionar en mi vida. Entonces el movimiento está presente en todos los planos, pero también en todos los momentos de nuestra vida. No hay un segundo en el que estemos quietos. Nuestro cuerpo está compuesto de movimiento. No puede estar quieto 100% porque lo que está quieto está muerto. Entonces, el movimiento nos conecta con la vida. Todo lo que está en movimiento está vivo. Vean la naturaleza. Aún ahora que las hojas empiezan a caer de los árboles y el árbol queda todo peladito, el árbol está vivo, no se murió. Hay movimiento interno y hubo un movimiento externo de caída y transformación. Y hay todo un movimiento de preparación para volver a brotar, ¿no? Entonces, la naturaleza nos muestra que todo está en movimiento permanentemente para poder continuar con la vida, ¿no? Entonces, el movimiento lleva a más vida. Después veremos cómo es el movimiento, qué movimiento se necesita, qué se requiere, a qué tiempo, a qué velocidad, en qué momento exacto. Pero el movimiento es vida y lo que está completamente quieto, estancado, duro, rígido, no está vivo. Entonces pasa muchas veces que en nuestros cuerpos físicos y sutiles, como mencioné al principio, algo se pone rígido, duro, se estanca, ¿no? ¿Cuántas veces nos estancamos en una manera de hacer, en una manera de reaccionar, en una manera de pensar, hasta en una manera de movernos? Nos movemos siempre de la misma manera o tenemos las cosas en nuestra casa siempre de la misma manera y empezamos a sentir el estancamiento, que las cosas no tienen movimiento, que no tienen fluidez. Justamente la energía tampoco se está moviendo si algo se quedó demasiado quieto, si yo como que me anclé demasiado en ese lugar y no me muevo, ¿no? Vayan siempre a formas gráficas de pensar, ¿no? Me quedé en un mismo lugar. Si yo me quedo acá todo el día, no voy a ir a comer, no voy a ir al baño, no voy a hacer ejercicio, no voy a hacer mi labor, no voy a dar clase, no voy a nada, me voy a quedar acá anclada y no voy a ni siquiera ocuparme de mí, ¿no? De todo lo que mi cuerpo necesita, de lo que mi espíritu necesita, de lo que mi energía me pide. Me quedé acá rígida en la misma postura, ¿no? Entonces no me moví para ningún lado, no movilicé mi energía, no puse mi energía al servicio de lo que estaba pulsando adentro, ¿no? Y eso pasa muchísimas veces, nos quedamos en una creencia de pensamiento
y seguimos pensando de que las cosas se hacen de esa manera para nosotros y no salimos de ahí. No nos permitimos salir, tomar un movimiento hacia otra forma de pensamiento y por ende de sentimiento y de acción, ¿no? Porque están todos unidos de la manito trabajando en comunión. Entonces, el movimiento nos lleva siempre a crear vida, por eso es tan importante generar un movimiento corporal en nuestra materia más densa para poder movilizar nuestros planos sutiles al mismo tiempo. Entonces, ojalá que todos los días tengan un movimiento que te lleve a conectar, que te lleve a sentirte, que te lleve a tomar conciencia de dónde estás, de hacia dónde querés ir, de cuál es tu dirección de hoy al menos, a dónde voy a ir hoy, cómo van a ser mis movimientos hoy, mis movimientos corporales hoy, cómo van a ser mis movimientos mentales y emocionales hoy, cómo van a ser mis movimientos álmicos hoy, desde dónde me voy a mover hoy, ¿no? Y yendo más profundamente a esto de que el movimiento es vida, vayamos a dos cosas básicas y después vamos a ir una tercera mucho más adentro, pero vayamos al latido y a la respiración, que están unidos, son movimiento constante, ¿no? Y están ahí 24/7. Entonces ese es como el recordatorio que también nos trae la respiración de que el movimiento es vida, porque si esto cesa, cesa la vida. Y mi cuerpo no puede si no está este ritmo, este movimiento constante desde la primera respiración hasta la última. Si eso no está, nada de lo demás vive para nosotros, ¿no? Entonces fíjense si no es importante el movimiento y cómo impacta el movimiento en todo lo demás. Los días que se muevan de la forma que quieran, no hablo solo de yoga, sino de moverse como ustedes lo sienten, lo necesitan y les hace bien. El día que se muevan, las cosas cambian, porque se está moviendo la energía adentro y van a tener más creatividad y van a pensar de maneras diferentes, se les van a ocurrir cosas, van a resolver cosas, van a tomar acción en esas cosas que estaban pendientes, en esas cosas que no sabía cómo resolver y no sé qué hacer y están estancadas, ¿no? Justamente como hablamos antes, van a ver que el día que se muevan, todo acciona desde ese mismo patrón que le estoy dando a mi cuerpo, se lo estoy posibilitando a mi mente, a mis emociones, a mi espíritu. Entonces es muy importante el cómo nos movemos, porque si yo necesito salir de un estancamiento, de una angustia, de una depresión, de una tristeza, de un enojo o del lugar que sea, tengo que moverme para poder salir de ahí de la manera exacta que me saque de ese lugar y me lleve a transformar esa energía. No para escapar, sino para transformar, que esto es muy importante, no tomar el movimiento como un escape, me muevo, me distraigo y ya me olvido. No, me muevo para que toda esa energía que estoy sintiendo se mueva conmigo, me muestre su verdad, yo la pueda ver y pueda tomar acción sobre eso y pueda volver a tomar las riendas y las decisiones que tengo que tomar en función de eso para que eso ya no esté dentro de mí, ¿no? Y vamos más profundo porque fuimos generados en movimiento, fuimos producto de un movimiento entre dos seres, entre dos energías, si quieren ir a lo sutil, bien sutil, a un movimiento entre dos energías que dio paso a la creación de este ser humano, ¿no? Y como almas elegimos, ingresamos dando un movimiento también, ¿no? Pero esa gestación de nuestro cuerpo físico fue a través del movimiento de dos seres, ¿no? Y también hubo movimiento en la concepción. Ese espermatozoide que si no se movía lo suficiente y no se movía adecuadamente, no llegaba al óvulo que estaba esperando, recepcionando en calma, en quietud, pero en presencia, ¿no? En presencia de apertura y recepción. Pero ese movimiento del espermatozoide era necesario para llegar a la concepción, ¿no? Entonces, en ese momento inicial hubo movimiento de vida, movimiento vital indispensable para que esa unión se produjera y se fusionaran las energías para dar paso a nuestro cuerpo. Y fíjense que después, en la multiplicación celular y en el crecimiento de ese feto,
hubo movimiento también, ¿no? Las células se empiezan a separar, el cuerpo se empieza a mover, ¿para qué? Para crear vida, para crear más células que den paso a los órganos, a los músculos y a cada partecita de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, qué importante es todo lo que hay detrás del movimiento. Por eso cada vez que nos movemos generamos vida, aunque sea que vayamos a caminar, aunque sea que vayamos a pedalear, hagamos un deporte, a nadar o a lo que quieran, o bailen, o se sacudan, o se saquen energía de encima, o se muevan como lo están sintiendo adentro y de la manera que están necesitando, porque estamos generando un movimiento de vida que nos trae a ese primer movimiento de unión femenina masculina y que recrea dentro nuestro ese estado de regeneración y de renacimiento, ¿no? Es un volver a nacer cada vez que nos movemos, porque sabemos que estamos saliendo de un lugar para ir a otro en todos los planos. Así que desde ahí vamos a comprender el movimiento desde este momento, desde este nuevo punto de partida donde tomamos noción y dimensión de lo que implica generar un movimiento en nuestro cuerpo que después se va a ver reflejado en dar movimientos afuera, ¿no? El dar un movimiento es tomar una decisión, dar un movimiento es iniciar ese proyecto que está pendiente, dar un movimiento es decidir salir de un lugar que ya no me resuena más y suelto mi trabajo. Dar un movimiento es ir a tener una conversación incómoda que estaba pendiente en un vínculo. Dar un movimiento es decirle sí a esa compra que deseo y que quiero hacer hace mucho tiempo y me voy a animar y me voy a lanzar, ¿no? Entonces ese movimiento es justamente salir de ese lugar también en la vida misma. Entonces nunca estamos hablando de movimiento corporal solamente, tampoco de movimiento mental, emocional solamente, sino que después es un movimiento de vida, donde yo voy hacia eso que está pulsando adentro, que se pudo escuchar y se pudo manifestar gracias a que yo me moví y me abrí para escuchar, porque cuando abro me puedo escuchar y esa energía sale de adentro de mí para ser manifestada afuera en esa forma perfecta que mi interior está buscando. Así que mucha atención, porque a partir de ahora, con esta conciencia, nos vamos a mover en cada uno de los pasos que demos en el día, en cada una de las cosas que hagamos. Si le ponemos conciencia, sabemos que estamos generando un movimiento vital mucho mayor de lo que a lo mejor imaginamos que es o de lo que vemos que está haciendo. Siempre hay un movimiento superior y un efecto que va a venir a tu vida como consecuencia de ese movimiento consciente que te estás dando, hagas lo que hagas. Gracias por recibirme.